Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a comenzar con el tema número 3 relacionado con fisiología celular. Y vamos a hablar de transporte celular. Las sustancias que se encuentran en un determinado medio penetran en la célula y son transportadas a diferentes estructuras para su incorporación y asimilación. La membrana celular deja pasar por ósmosis y difusión una serie de sustancias útiles a la célula de acuerdo a los límites que impone la permeabilidad y selectividad. Las sustancias penetran y son transportadas por la membrana plasmática al citoplasma y al núcleo. No solamente existe un sentido direccional hacia adentro de la célula, sino que también son expulsadas sustancias de desecho, con lo cual el intercambio con el medio es bidireccional. En el caso de la célula, a veces engloba sustancia, como ocurre en la pinocitosis por invaginación, y en el caso de la fagocitosis hay formación de vesículas mediante la emisión de pseudópodos que rodean las sustancias o partículas próximas a la célula. Vamos a ir avanzando paulatinamente hablando de cada uno de estos términos que les he mencionado. Por otra parte, el retículo endoplasmático está constituido por canales y cisternas que se comunican con el aparato de Golgi, con el núcleo y con otras estructuras celulares. Todas ellas contribuyen al transporte y distribución de sustancias dentro de la célula. La célula toma del exterior los materiales necesarios para realizar sus funciones. A la vez debe eliminar los productos de desecho. Esto se realiza mediante la permeabilidad y la selectividad. La permeabilidad es la propiedad que tiene la membrana de permitir el paso de algunas sustancias. La naturaleza de los compuestos químicos, su estado molecular y su carga eléctrica determinan la velocidad de difusión a través de la membrana. El agua pasa casi libremente a través de las membranas. La membrana tiene otra propiedad que es la selectividad, la cual permite seleccionar las sustancias que penetran al interior de la célula y las que salen de ella. Esta propiedad se relaciona con la naturaleza lipoproteica de la membrana. La vida depende de una serie de reacciones químicas y fenómenos físicos que se realizan dentro de los organismos vivos. Entre los fenómenos físicos tenemos la difusión, que consiste en el movimiento de las moléculas o iones desde el punto donde está en mayor concentración hacia donde la concentración es menor. La difusión en los seres vivos tiene por objeto el transporte de las sustancias entre las células y el ambiente. La velocidad de difusión depende de la temperatura, por lo tanto, a mayor temperatura, mayor difusión, pues el calor aumenta la energía cinética de las moléculas. La membrana celular tiene permeabilidad por cuanto posee poros que permiten el paso de algunas moléculas, pero impiden el paso de otras. El solvente universal en los seres vivientes es el agua. La ósmosis la podemos definir como el paso de solvente a través de una membrana semipermeable, desde el medio de menor concentración al de mayor concentración de soluto. Entre los sistemas de transporte celular tenemos el transporte pasivo. Es aquel que se realiza a favor de un gradiente, sin consumir energía, ya que las moléculas se desplazan al existir una diferencia de concentración tanto de carga eléctrica como electroquímica. La dirección es de un medio de concentración alta a uno de concentración baja. El transporte activo es la transferencia de un elemento en la célula en contra del gradiente de concentración de este elemento con consumo de energía.
Por ejemplo, el transporte activo de iones. Esta energía la suministra el ATP o adenosintrifosfato. Hemos señalado que el agua entra y sale de la célula por ósmosis, ya que la membrana celular es semipermeable. Sin embargo, hay sustancias en solución cuyas moléculas atraviesan la membrana celular. Cuando lo hacen en contra de un gradiente de concentración, es decir, que van de un medio de concentración baja a otro de concentración alta en la célula, recibe el nombre de transporte activo. Algunas algas marinas tienen en sus células mayor concentración de yodo que el que se encuentra disuelto en el agua del mar. Sin embargo, estos iones de yodo pasan del agua hacia la célula, para lo cual tienen que vencer el gradiente de concentración utilizando la energía que les suministra el ATP de las células. El transporte activo se efectúa en sentido contrario a la difusión. Para entender mejor este proceso, podemos comparar a un automóvil que tiene que subir una cuesta. Cuanto más empinada sea la pendiente, mayor será la fuerza que debe desarrollar el motor. Esta fuerza representa el ATP o energía utilizada en el transporte activo. La cuesta representa el gradiente de concentración. El movimiento del vehículo representa las sustancias movilizadas por el transporte activo. La pinocitosis es un tipo de transporte que moviliza partículas grandes. Pinocitosis proviene del griego pinein, que significa beber, y consiste en la formación de vesículas pinocíticas mediante invaginaciones que se producen en la membrana plasmática, encerrando líquidos que se hallan en el medio. Estas invaginaciones se profundizan dentro de la célula y al romperse la vesícula en el interior de la misma, las sustancias que contiene se incorporan a ella. La fagocitosis proviene del griego phagein, que significa comer, y consiste en la ingestión de partículas sólidas más o menos voluminosas por algunas células, especialmente los protozoarios. Ciertas células del organismo pluricelular poseen esta propiedad, pues ingieren cuerpos extraños, como bacterias, microorganismos, entre otros. Los leucocitos o glóbulos blancos tienen muy desarrollada esta propiedad, pues ingieren bacterias, protozoarios y partículas, constituyéndose en defensores del cuerpo y una barrera contra las enfermedades e infecciones. En este caso, es un medio defensivo, mientras que en los protozoarios constituyen una forma de nutrición.